pays the terrible human price it costs for the earth itself to change its form suddenly. Rent by a series of shattering earthquakes, the land and its dwellings are crumbled and cracked. A sanctuary remains where a house of worship was partially spared, and a woman prays for lost family and friends. Nearly 5,000 are dead. El domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde con 55 minutos del año 1960, en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, ocurrió el terremoto o earthquake más grande del que la humanidad tenga registro. Claro, debieron pasar siglos para que las placas tectónicas acumularan suficiente energía para desencadenar aquí el terremoto más grande que se haya medido en la historia del mundo. Desde ese 22 de mayo, nuestro país comenzó a liderar un ranking en el cual muchos celebran no estar. Ese que indica que nuestra tierra se mueve con fuerza y con habitantes. El terremoto de Valdivia marcó 9,5 grados en la escala de Richter, pero se dice que los instrumentos de la época solo podían registrar hasta esa intensidad del movimiento de la Tierra, por lo que se piensa que podría haber sido aún peor. Murieron más de 2.000 personas y millones quedaron damnificadas. Bienvenida a un nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Me llamo Natalia y soy la presentadora de este podcast para mujeres americanas que quieren aprender español de Chile para entender mejor a sus familias chilenas y adaptarse a la vida en Chile. Y en el episodio de hoy te cuento sobre el terremoto que liberó 20.000 veces más energía que la bomba nuclear de Hiroshima, de la mano de María Luisa Contreras, quien apenas tenía 6 años cuando lo vivió. Además, podrás practicar el contraste de pasados en español a través de esta historia. Si quieres conseguir la transcripción, en la descripción de este episodio te dejo el enlace a Patreon. Tu contribución mantiene vivo este proyecto educativo independiente. ¿Preparada? ¡Seguimos! Cuando el terremoto comenzó, María Luisa estaba en la casa de sus tíos en el pueblo de San José de la Mariquina, a 50 kilómetros del epicentro. Ellos vivían en el campo, en una casa con muchos animales. Yo tenía, ¿cómo serán los años que han pasado? Que no recuerdo exactamente, tenía 5 o 6 años, pero más o menos esa era la edad que tenía. Y vivía aquí en Valdivia, pero en ese momento exactamente estaba en la casa de unos tíos en un pueblo que está a 50 kilómetros aproximadamente de Valdivia, hacia el norte. Y el terremoto me encontró ahí y ahí quedé por meses. María Luisa dice que se quedó atrapada en ese pueblo por meses. Y esto porque después del terremoto vinieron otras catástrofes como un tsunami, la erupción de un volcán, el desborde de un río que inundó varios poblados. Cuando se les pregunta cómo empezó el terremoto, todos los valdivianos coinciden en esta parte. Pocos segundos antes de que la tierra comenzara a temblar, se escuchó un ruido como un trueno, o thunder. El ruido, como dices tú, sí, fue un ruido sordo, una cosa así como un trueno, pero que venía desde debajo de la tierra. Esa era la sensación del ruido. Otra cosa en la que los valdivianos coinciden es que el clima estaba soleado ese día. Hacen mucho énfasis en eso porque Valdivia es una ciudad donde hace frío y está nublado la mayor parte del año. María Luisa dice que el cielo se oscureció, probablemente por el polvo o dust que se levantó. Lo que más recuerdo fue que el cielo, como que a todo esto el día estaba bonito, ¿ah? Raro en Valdivia que estuviese bonito en mayo, pero estaba bonito el día, no estaba lloviendo. Pero el cielo se puso como, no sé si era la tierra que se levantó, pero yo me acuerdo haber visto así como el cielo como plomo. Esa era la sensación. Era como no sé, como una cosa entre café y ploma el cielo. Por eso digo que pienso que puede haber sido la tierra que se levantaba el polvo. El terremoto era cada vez más fuerte y María Luisa dice que la casa de sus tíos empezó a irse para el lado. Es decir, comenzó a inclinarse hacia uno de sus lados, o lean to the side, por el fuerte movimiento de la tierra. Ella y su familia salieron arrancando
hacia lo que llaman una quinta. Una quinta, en el sur de Chile, es como lo que en inglés llamas backyard, pero mucho más grande. Cuando mi familia vio que la casa se iba yendo hacia el lado, porque yo no veía ni una cuestión. El- Salieron todos corriendo hacia lo que era atrás, que era en pleno campo, era como el patio, pero es que resulta que era una cuadra de espacio. Entonces era un patio bastante amplio el que había ahí, y habían manzanas, habían muchos árboles. Era, no sé cómo podría llamarlo, era como una quinta. Nosotros acá le llamamos. Para mantenerse en pie o standing, María Luisa cuenta que se abrazó a un árbol. Pero pronto las raíces o roots del árbol comenzaron a separarse de la tierra. Entonces me dejaron afirmada en un árbol. Me dijeron que me afirme de un árbol. Porque es que si no, no te podías mantener de pie, pues realmente terminabas en el suelo. Sí, bueno, el arbolito en el que a mí me dejaron afirmada se cayó junto conmigo. Es que se levantaban las raíces. ¿Sabes qué? Como se movía la tierra, las raíces salían hacia arriba, po. Entonces el árbol simplemente se caía. La gente dice que el terremoto de Valdivia duró unos 10 minutos, pero lo que pasó realmente es que hubo alrededor de 37 terremotos, uno tras otro, en un lapso de 10 minutos. Oye, y fue mucho tiempo, porque si tú te das cuenta lo que yo te digo, estábamos dentro de la casa, salimos de la casa, atravesamos un espacio de, no sé, unos 50 metros para llegar a una quinta, y todavía ahí se seguía moviendo todo. O sea, no fue un espacio de tiempo muy corto. En Chile es muy frecuente decir que cualquier chileno promedio ha vivido al menos 3 terremotos en su vida. De alguna forma, estamos acostumbrados a eso. La tierra se pone a temblar y tú dices, chuta, parece que está temblando, y sigues con tu vida. Pero si el movimiento, en vez de disminuir, incrementa, vuelves a mirar a tu alrededor y dices algo como, oh, que está fuerte la weá. De ahí, las opciones son que el movimiento pare o que aumente aún más. Si aumenta, es un terremoto y tienes que salir arrancando siempre y cuando puedas y sea seguro. Recuerdo que yo misma en mi primer terremoto el año 2010 me lo pasé sentada en mi cama totalmente a oscuras porque era de noche y se había cortado la luz. Lo único que hice fue ver cómo mi casa se movía como un péndulo de un lado a otro. No me preocupé hasta que empecé a escuchar cómo se caían un par de cosas en el living. Pero en ningún momento me paré. Pienso que habría sido imposible mantenerse en pie y además estaba segura dónde estaba. La mayoría de los chilenos hacemos lo mismo. Nos quedamos sentados y esperamos. María Luisa describe algo similar sobre los recuerdos de su madre, quien se encontraba a 50 kilómetros al sur de ella en la ciudad de Valdivia. Creo que era más fácil mantenerse sentado en el suelo, a pesar de que esto es algo que yo no recuerdo, pero que recuerdo haberlo escuchado de mi madre, que ella porque ella estaba acá en Valdivia y había estado en una fiesta en la noche con mi papá. Entonces estaban durmiendo la siesta cuando empezó el terremoto. Entonces salieron, por supuesto, mi madre en camisa de dormir con un chal, salió y se fueron a sentar, y en el lugar donde vivíamos había como una pampa cerca. Entonces se fueron hacia ese lugar, y mi mami decía que ella sentía como que iba sentada arriba de un caballo, decía, que galopando. Esa era la sensación que ella sentía. Era todo un movimiento así, y era un movimiento, no era una cosa. Yo te decía que era un movimiento ondulatorio, pero no era un movimiento ondulatorio suave. O sea, era una cosa súper brusca, por supuesto. Eran así como. Era ola de terremoto. Unos 15 minutos después del terremoto, un tsunami azotó la costa. Pero la gente que estaba en Niebla o en Corral, que son los lugares donde está la costa, no, ellos lo pasaron pésimo, po. Tuvieron
la mayoría, bueno, mucha de esa gente murieron ahogados, otros se iban con, que esa es una de las cosas que siempre me acuerdo que contaban, yo no lo vi, que la gente iba en sus casas, adentro de sus casas, sobre los techos, pero por el mar hacia adentro, po. Se los llevó el mar con casa y todo, y bueno, nunca más los vieron, obviamente. Hay algunos, en cambio, sí, que se fueron con casa y volvieron con casa. O sea, que la casa se fue y volvieron, con la misma casa volvieron para adentro. La ola se los llevó y los trajo. El tsunami no solo afectó a la costa de Valdivia, sino que también se extendió por todo el Océano Pacífico, llegando incluso a las costas de Hawái, Nueva Zelanda, Japón y Filipinas, dejando cientos de muertos. María Luisa nos cuenta sobre las casas que arrastró el mar en Niebla y Corral, dos localidades cercanas a su pueblo en Valdivia. Y después de eso vino ¿cómo se llama? El riñiguazo, que le llaman, que fue cuando el lago Riñihue se tapó, porque ahí sí que sí, pues ahí se corrieron los cerros. Un cerro entero se corrió y tapó la desembocadura del lago. Entonces el lago empezó a subir, y no había cómo evacuar el agua. Y empezó, de hecho, el pueblo que se llama Riñihue quedó bajo agua. La mayor parte de las casas quedaron bajo el agua ahí porque el lago subió tremendamente. ¿Qué más podía pasar? El terremoto más grande de la historia, luego un tsunami, 2 días después la erupción del volcán Puyehue, pero todavía nos faltaban más tragedias. Una de ellas es lo que en Chile se conoce como el Riñiguazo, porque su nombre viene del lago Riñihue. Después del terremoto, los habitantes de Valdivia dicen que uno de los cerros, o hills, se movió tapando la desembocadura del lago, o mouth of the lake. Entonces cuando dinamitaron, porque al final terminaron dinamitando la parte del cerro que se había caído, la que no la pudieron sacar a pala, la sacaron con dinamita. El problema era que con la dinamita era que podían volar el resto de los cerros alrededor, así que había que tener un cuidado enorme. Sacaron eso y empezaron a soltar los tacos y soltaron el lago al final, pues. Pero eso que dejó para acá todos los pueblitos ribereños en toda esa parte del río, que es el río San Pedro, en esa parte, quedaron bajo agua la mayoría. Las casas con agua hasta la mitad, más o menos, todo inundado, absolutamente inundado. Y acá en Valdivia después el agua también, pues subió no sé cuántos metros desde la ribera del río hacia afuera, subió muchísimo. La amenaza era contundente, porque si el lago sobrepasaba su límite, podía inundar completamente a Valdivia, terminando de destruir todo lo que el terremoto no destruyó. En unas pocas semanas, el caudal había aumentado 45 metros, o 45 feet. El Riñihue era el último lago de una red de 7 lagos y durante semanas los chilenos trabajaron con palas, o shovels, para destapar la desembocadura sacando el barro. Solo trata de imaginarte una catástrofe así, tratando de ser contenida sin mayores implementos que palas. María Luisa dijo que también usaron dinamita para terminar de sacar el cerro que estaba bloqueando el lago, una tarea que tampoco era nada simple, ya que había que ser extremadamente precisos. De lo contrario, la catástrofe sería peor. A toda esta odisea la conocemos hoy en día como la hazaña del Riñihue o Riñiguazo, porque en español a todo lo que es grande le ponemos la terminación azo. Riñihue, Riñiguazo. Han pasado 58 años y no ha habido otro fenómeno igual en el mundo. La tierra se abrió, el mar azotó con olas de hasta 10 metros. No solo cambió el mapa de Chile, sino que el eje de la tierra se movió.
por la energía liberada. Miles de personas. La mitad de Valdivia se cayó, eso está claro, a pesar de que eran casas de la mayoría de madera, pero igual se desarmaron y los que eran de cemento, ahí definitivamente eso no quedó. ¿Qué pasó con la vida de María Luisa en los días posteriores al terremoto? Lo primero que hizo fue salir a dar una vuelta, or a walk, con su tío, para ver cómo había quedado la ciudad. Su pueblo estaba lleno de grietas, or cracks. Pero después cuando salíamos con el tío a recorrer, eran en los campos, tú veías unas grietas que de verdad eran impresionantes. No sé, por un ancho de unos 2 o 3 metros de ancho, y si tú mirabas para abajo no sabías dónde terminaba, como que no tenían fin hacia abajo. Y recuerdo que la calle principal de Valdivia, que es Picarte, que me acuerdo que es algo que me llamó tanto la atención porque el cemento de la calle estaba como dado vuelta, así como cuando pasan las máquinas y pescan el cemento y lo dan vuelta. El cemento estaba dado vuelta, or turned upside down. Al caminar por la calle Picarte, la avenida principal de Valdivia, María Luisa veía que las casas estaban completamente destruidas. Y las casas que estaban alrededor de esa calle, esas casas sí se movieron. Unas se corrieron hacia la calle, otras se corrían hacia adentro. Era como bien impresionante ver eso, porque una casa estaba, por ejemplo, en la orilla de la vereda y otra casa se había corrido hacia adentro, no sé, por 2 o 3 metros, pero como que era, no sé, como que era tan diferente una casa de otra, estando en el mismo lugar, en el mismo sitio, un par de metros de distancia. Valdivia, después del terremoto, quedó totalmente aislada y sin electricidad por unos días. Durante meses las familias chilenas no pudieron volver a dormir dentro de sus casas, pues muchas las habían perdido. De teléfonos u otros medios de comunicación ni hablar, porque en el año 60 la televisión ni siquiera llegaba de manera masiva a los hogares chilenos y casi no había líneas telefónicas. Y las que había estaban dentro de los negocios o stores, que también fueron totalmente destruidos. Muchas familias no pudieron volver a dormir durante meses dentro de sus casas. La casa estaba inhabitable porque quedó absolutamente chueca, pero la bodega no le pasó nada, era una bodega de cemento con unas murallas de como de unos 30 centímetros más o menos de ancho, eran inmensas, y fueron a buscar las camas adentro y las hicieron todas en el suelo en la bodega. Que a todo esto en la bodega lo pasamos como 3 meses dentro de esa bodega, porque la casa no se podía habitar, pues. También fue muy frecuente saber de incendios después del terremoto. Como no había electricidad, muchas familias usaron velas o candles y los accidentes no se hicieron esperar. Bueno, no había luz, por supuesto que no había luz para nada, así que andaban con estas lámparas de parafina o lo que sea, velas, lo cual produjo muchos incendios en todo caso acá en Valdivia, sobre todo, que claro, las velas, la gente no tenía la costumbre, aquí ya se usaba la luz eléctrica, por si acaso. Así que, pero con las velas la gente no estaba acostumbrada, la dejaba en cualquier parte y se prendían las casas, pues. Cada vez que en Chile azota un terremoto, tenemos que reconstruir la zona afectada, o a veces el país entero. Y es por eso que la percepción que tenemos los chilenos es la de que somos un pueblo solidario, porque son las catástrofes las que nos unen y las que de una u otra manera son parte de nuestra identidad. La reconstrucción de Valdivia... ¿Cómo fue la reconstrucción? Lenta, muy lenta. Siempre aquí en Valdivia, no sé por qué, pero todo es lento. Nosotros somos como lentos, para todo lento. No, la verdad de las cosas es que reconstruir Valdivia nos ha costado hasta ahora. No, o sea, todavía hay lugares aquí en Valdivia en los cuales todavía hay cosas que quedaron del terremoto y que ahí están.
destruidas, pero están. Si alguna vez visitas esta ciudad, podrás ver que a veces, en medio de un río, puedes ver un poste de electricidad o utility pole asomándose en medio del agua. Caminos que no conducen a ningún lado porque se hunden en los ríos. Y es que la geografía de Chile cambió para siempre después del terremoto, y los chilenos también. Hemos aprendido a sobrevivir al desastre, a desarrollar mejores estrategias para enfrentar las catástrofes naturales y a volver a empezar. Una y otra vez, volver a empezar. Y eso es todo por hoy, mi querida estudiante. Si te gusta este episodio, me ayudaría muchísimo si le das 5 estrellas y me dejas una referencia en tu aplicación de podcast favorita. De esta manera podré llegar a más mujeres que, al igual que tú, quieren aprender español de Chile y conocer más sobre nuestro país. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.